Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Los colombianos demandamos un sistema de justicia más ágil y eficiente, un sistema que sea cercano a la gente y que nos ayude a eliminar la impunidad y la corrupción que tanto daño nos hacen. ¿Pero cómo lograrlo? El Gobierno Nacional ha emprendido una serie de medidas y ajustes que están encaminados a ese propósito. Hoy abrimos esta urna de cristal para hablar de los retos de la justicia. Los invitamos a que participen con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participa también en la línea gratuita nacional 018-091-9969 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único espacio de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el Gobierno Nacional le responde. Como bien lo comentaba Andrea, hoy con un tema de gran importancia para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pues sin lugar a dudas el tema de la justicia es fundamental para la construcción de ese país en que está empeñado el presidente Santos. A través de un país con mayor equidad, necesariamente se necesita una justicia fuerte. Un país en paz, ni qué decir, se necesita una justicia fuerte. Y para lograr también un país con mejor educación, qué mejor que tener una educación fuerte. Por esa razón, en Urna de Cristal hemos decidido llevar este tema a la teleaudiencia para que ustedes pregunten y resuelvan todas sus inquietudes. Y qué mejor que tener al ministro de Justicia hoy en Urna de Cristal, doctor Yesid Reyes. Muy buenas noches y bueno, es la primera vez que tocamos el tema de Urna de Cristal, el tema de justicia y que tenemos a un ministro de Justicia aquí sentado en el set de Urna de Cristal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y también nos acompaña la señora viceministra de Promoción de la Justicia, la doctora Ana María Ramos Serrano. Viceministra, también bienvenida y muchas gracias por dedicarnos esta horita aquí a estar con los televidentes colombianos. Gracias a ustedes, buenas noches a todos. Muy bien, pues ministro, antes de entrar en materia, usted lo explicaba hace un par de semanas de cómo el 72%, por ejemplo, de los colombianos no denuncian porque les parece que es engorroso, porque les parece que es demorado, porque les parece que es un trámite que consideran un poco ineficiente. Y por esa razón, usted mismo se ha empeñado en presentar lo que se considera un paquete de proyectos para hacer una justicia más eficiente. Antes de entrar a la participación ciudadana, ministro, aquí en Urna de Cristal preparamos este informe sobre las propuestas que usted ha hecho para mejorar y hacer una justicia más eficiente para todos los colombianos. Andrea. El Gobierno Nacional presentó en días pasados un grupo de 26 medidas que buscan hacer en su conjunto una gran reforma a la justicia. La idea es ajustar aquello que es necesario y enfocarse en mejorar la operatividad de esta. El Gobierno Nacional reconoce la importancia de transformar la justicia con el fin de hacerla más cercana a los ciudadanos y más eficaz en su aplicación. Para ello, el Ministerio de Justicia y del Derecho ya inició la presentación e implementación de importantes medidas. El plan de gobierno consiste en 26 propuestas, que es la hoja de ruta del ministerio. Están divididos en 3 ejes, que es acceso, servicios y ciudadanía. Y en esos 3 ejes hay cada diferente proyecto que pretende atender las fallas estructurales que tiene la Administración de Justicia, tanto en entradas como en salidas del sistema. El tema del acceso a la justicia está dividido en 2 ejes, un eje principal que es la descentralización de la oferta y la educación. En la descentralización de la oferta tenemos lo que estamos denominando como la georreferenciación de los conflictos y el mapeo social de los conflictos para poder determinar qué necesitan las personas y dónde lo necesitan. Y en la educación lo que queremos buscar es que haya mejores abogados más preparados para enfrentar los sistemas procesales que estamos poniendo en práctica hoy en día.
El tema de los servicios pende estructuralmente de la mejoría en el uso de las TIC en la justicia. Esto es importantísimo porque esto le brinda a las personas una facilidad enorme para acceder a los servicios de justicia. Pueden ahorrarse tiempos de traslado, pueden ahorrarse filas, pueden ahorrarse burocracia si los servicios TIC están fáciles y a la mano para usar. Uno de los 26 proyectos del proyecto es la cultura de legalidad y esto es muy importante porque especialmente en el sistema judicial tenemos que fomentar el apego a la normatividad, a las leyes, la búsqueda siempre de respetar el Estado de Derecho y que los funcionarios y las personas que participan en el sistema sean conscientes de esto, nunca busquen el atajo, etcétera, etcétera, actitudes y conductas que realmente hacen de nuestra cultura judicial un tema muy complejo. Participa, la urna está abierta. Pues muy bien, ministro. Recordamos rápidamente las líneas a través de las cuales usted puede hacer sus preguntas aquí en Urna de Cristal. La línea en Bogotá 566-2232 y la línea gratuita nacional 018 91 99 69. Además de urnadecristal.gov.co, de la página Facebook Urna de Cristal, también a través de la cuenta en Skype Urna de Cristal 1. Bueno, ministro, estábamos viendo con su secretaria privada el informe sobre esos 26 proyectos. Un poco lo que uno se pregunta es, ¿eso qué es? ¿Eso quiere decir que son decretos, son resoluciones, son proyectos de ley? ¿Cómo va a hacer usted este ajuste del sector? Sí, ese es un buen punto porque al utilizar la expresión proyecto, se genera la impresión de que son proyectos de ley o proyectos de decreto y esa no es la idea. La idea en general es buscar problemas puntuales que tiene la Administración de Justicia en los temas que mencionó la secretaria privada como acceso, servicios y buscarles soluciones. La mayoría de esas soluciones no requieren de proyectos de ley. De los 26 proyectos hay 5 o 6 que necesitan un proyecto de ley. El resto están más enfocados hacia la gestión. Nosotros estamos convencidos en el Ministerio de que recursos hacen falta, siempre es bueno contar con más dinero para el sector justicia, pero también tenemos un problema bastante grande de gestión de los propios recursos económicos, pero también mucho gestión del aparato judicial en sí mismo, de los juzgados, del personal. Y por eso la primera gran apuesta en el ministerio fue designar en el viceministerio a una persona que es fundamentalmente una ingeniera, que tiene también estudios en Derecho, y esa combinación de la ingeniería con el Derecho y la experiencia larga que tiene ya habiendo trabajado en la Corporación Excelencia en la Justicia, nos permite enfocarnos en temas de gestión. La gran mayoría de los proyectos están orientados a mejorar acceso y servicios a la justicia sin necesidad de reformas constitucionales ni legales. Muy bien, doctora Ramos, Ana María, en el tema de promoción de la justicia, ¿qué es un viceministerio para la promoción de la justicia? Bueno, el Viceministerio de Promoción de la Justicia tiene la función principal de justamente acercar la justicia al ciudadano. Es el ministerio que estaría encargado de, primero, coordinar las relaciones con la rama judicial para que cumpla su función de prestar adecuados servicios de justicia y desconcentrar su oferta de justicia en el territorio. Pero es también el viceministerio que tiene a su cargo la cultura de la legalidad para prevenir que los conflictos tengan que escalar a vías institucionales. Y es también el viceministerio que tiene a su cargo esa etapa intermedia, que es que los ciudadanos, cuando tienen un conflicto, no se logró evitar el conflicto, lo puedan solucionar conjuntamente. Y lo puedan solucionar conjuntamente, me refiero a la conciliación, como una figura muy importante que puede evitar que más casos lleguen a los jueces. Entonces, es un viceministerio muy importante porque es el que resume o el que podría lograr que menos casos terminen siendo delitos, que menos casos terminen siendo procesos ejecutivos, procesos declarativos, y el que al final podría dejarle una menor carga a la rama judicial. Muy bien, pues seguramente en la medida que se va dando la participación ciudadana estaremos despejando más dudas, y precisamente Urna de Cristal se trata de eso, de que pregunten los colombianos. ¿Qué se están preguntando los ciudadanos, Andrea? Tenemos pregunta de @paesnestor a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Habrá reforma a la justicia?
¿Se tiene en la agenda? Pues esta es una pregunta muy recurrente, esta es de Páez Néstor, es porque la gente aún cree, como se piensa que en los 4 años anteriores se perdió la oportunidad de una gran reforma a la justicia, como que si el país estuviera o el gobierno estuviera en deuda con una gran reforma a la justicia, ministro. En parte es eso y en parte que también lo complejo de los debates que ha habido sobre justicia y sobre la reforma a la justicia que se hundió, han generado en la opinión pública la sensación de que toda la solución a los problemas de la administración de justicia está en esa gran reforma constitucional como la que se implementó o se intentó implementar hace unos años. Sin duda los puntos que se trataron en esa reforma y los que se están tratando en la que ahora se llama reforma de equilibrio de poderes son importantes, tienen que ver con el diseño de la estructura institucional y de una forma inmediata van a impactar en la administración de justicia, por ejemplo, con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Pero eso no resuelve todos los problemas de la administración de justicia. Los problemas de la administración de justicia tienen muchísimo más que ver con acceso y servicios. Entonces sí tenemos pensada en el Ministerio una gran reforma a la administración de justicia, pero no debe ser confundida con un gran proyecto legal de modificaciones que arregle todos los problemas de la administración de justicia. Esa gran reforma a la administración la queremos hacer a través de estos 26 puntos, 26 planes, 26 programas, que como le decía hace un momento, no todos necesitan modificaciones legales. Esa va a ser entonces la gran reforma a la justicia. Ministro, hace 8 días en el tema hicimos una de cristal sobre el tema de seguridad, sobre el plan de choque de seguridad ciudadana, y una de las preguntas más recurrentes era que, digamos, aquí nos mostraban los casos y la gente llamaba que le habían robado el celular al hijo, pero que no había dónde denunciar, o que si denunciaban no valía la pena porque cogían preso al que robó el celular y a los 24 horas ya estaba libre, porque las URI estaban llenas, porque... Es decir, un poco la gente siente la sensación de que no solo el problema de seguridad se puede dar, sino que también el problema de que no vale la pena denunciar, de que es que denunciar aquí no es muy engorroso y que al final nadie termina pagando por los delitos. Y eso en buena parte se debe a lo que mencionaba la viceministra hace un momento, a los problemas que hay de acceso a la administración de justicia. Como no hay una buena desconcentración de la oferta institucional en materia de justicia, entonces un ciudadano, dependiendo del lugar de Bogotá, por poner un ejemplo, donde resulte siendo víctima de un delito, pues puede gastar 4 o 5 horas en desplazarse hasta el sitio donde tiene que formular la denuncia y luego allí adelantar una serie de trámites que la gente considera como engorrosos. Usted mencionaba hace un momento unas cifras que son realmente de Bogotá. El 72% de la gente en Bogotá dice que no denuncia los delitos de los que son víctimas. De esos, casi el 30% dicen que no lo hacen precisamente por la distancia, porque es difícil llegar a donde se pueden formular denuncias, y otro 30% más o menos por lo engorroso de los trámites. Si uno logra desconcentrar la oferta de la administración de justicia, acercarle la administración de justicia al ciudadano, con información además, no solamente llevando la institución de justicia cerca del ciudadano, sino facilitándole el acceso vía, por ejemplo, ayudas tecnológicas, puede superar esa sensación de impunidad que hoy tiene la gente. ¿Eso hace parte de ese plan del fortalecimiento del modelo de casas de justicia, doctora? ¿Eso es lo que se busca con esa parte de acceso en las reformas, en los proyectos que se piensan hacer? Sí, digamos que cuando uno piensa en justicia puede tener dos orígenes, digamos, la necesidad de justicia puede tener dos orígenes claros. Uno es un problema de seguridad y otro es un problema de convivencia. Cuando hay un problema de seguridad, cuando ocurre un delito, digamos que ahí el que interviene es la Fiscalía y los modelos de atención son las unidades de reacción inmediata, que son las que queremos llevar a los ciudadanos para que presentar una denuncia no implique las horas de las que hablaba el ministro. Pero también hay muchos otros problemas que son problemas de convivencia y esos problemas son la violencia intrafamiliar, que es un problema de convivencia, pero también, pues, no es de seguridad, pero es un delito, está en un problema de convivencia. Tenemos problemas de lesiones personales, tenemos problemas de no pago de deudas. Todos esos tienen una oferta institucional que son los jueces, las unidades de mediación y conciliación, que son los comisarios. Toda esa oferta se concentra en las casas de justicia. Las casas de justicia en sí mismas no resuelven problemas, no son una entidad que resuelva problemas, sino que agrupan, como los supercades en Bogotá,
una serie de entidades que brindan servicios de justicia. Entonces, esos modelos los queremos fortalecer las entidades que están dentro, porque nada sirve, digamos, tener una casa de justicia si la comisaría no funciona bien, la fiscalía no funciona bien, etcétera, y llevar esos modelos, esos centros integrados de acceso a la justicia a más lugares del país. En este momento tenemos 88 a nivel nacional, queremos replicarlas y fortalecerlas. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de Ana María Ríos en Cali. Ana María, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Para plantearle al señor ministro si dentro de la reforma que se va a hacer estudiando a la justicia, las reformas, se está planteando la discusión sobre términos no solamente en procedimientos civiles, sino también penales, que agilicen y se pueda dar una respuesta oportuna y eficaz al usuario de la justicia. Y la otra es qué se está haciendo para los controles de los recursos, precisamente para darle esa respuesta al usuario, los controles a los recursos. Gracias. Ana María, muchas gracias por su pregunta y bueno, ministro, es sobre el tema de agilizar los procesos y sobre también el manejo de los recursos. En materia penal especialmente tenemos un problema que mencionaba la persona que hacía la pregunta, de retrasos con el sistema penal acusatorio, que requiere una intervención un poco más detenida. Ese es uno de los proyectos que serán proyectos de ley que estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, y que va a tocar distintas etapas del proceso penal acusatorio, buscando precisamente la agilización del mismo. Por ejemplo, para mencionar solo un tema, se va a terminar con la audiencia de imputación, que fue una audiencia originalmente diseñada para que durara unos pocos minutos, 15 o 30 minutos, pero se ha venido complicando, yo creo que por una mala interpretación y un mal entendimiento de la misma, y hoy estamos teniendo audiencias de imputación que duran 7, 8 y 9 días. La idea es cambiar esa audiencia de imputación por un escrito de imputación que desde el punto de vista de garantías ofrece la misma seguridad a la persona que a través de ese escrito se lo vincula al proceso penal, pero que permite agilizarlo muchísimo más. En cuanto a recursos, pues decía hace un momento, tenemos siempre necesidad de tener más recursos. Otro de los proyectos que tiene el Ministerio está precisamente orientado a buscar recursos adicionales para la rama judicial a los que normalmente se derivan del presupuesto nacional. Eso significa que aspiramos a contar con más recursos de los que normalmente tiene la rama judicial. Y de todas formas es indispensable mejorar los sistemas de administración de la rama judicial, que es precisamente uno de los propósitos que se tiene con la reforma de equilibrio de poderes, donde se va a intervenir el funcionamiento actual del Consejo Superior de la Judicatura. Muy bien, ministro, una pregunta que es muy común que se haga uno es, ¿por qué hay personas que duran 4, 3, 5 años en la cárcel y al final terminan siendo inocentes porque en el proceso se comprobó que no era la persona o la que ha cometido el delito? ¿Por qué es tan demorado esa parte y puede durar una persona tanto tiempo presa si no se le resuelva su situación? Digamos que sí, primero hay un tema de congestión y de demora en los procesos, eso es lo que estamos o vamos a intentar corregir modificando el Código de Procedimiento Penal para tratar de hacer mucho más breves los procesos. Pero el tema de la detención preventiva presenta un problema adicional, porque está mal desde luego que los procesos penales se demoren mucho, pero está mucho peor que esa demora ocurra con personas preventivamente privadas de la libertad. Yo creo que en eso nosotros estamos abusando de la detención preventiva. El Código de Procedimiento Penal consagra 11 formas distintas de garantizar que una persona comparezca a juicio, y sin embargo la mayoría de nuestros fiscales y jueces optan por recurrir a una de ellas, que es la detención preventiva. Eso además genera una gran congestión a nivel carcelario. Las cárceles, los cupos carcelarios en Colombia
alcanzarían y sobrarían si estuvieran destinados solamente a personas condenadas. Si a eso le sumamos el número de sindicados que hoy está entre 40 y 42 mil, pues las cárceles se desbordan, con un inconveniente adicional que es el que usted mencionaba. Hay muchos de esos casos en los que la persona termina siendo absuelta y lo primero que hace tras conseguir su absolución es demandar al Estado. En este momento, por ejemplo, tenemos 18.000 y algo de demandas contra el Estado de personas que fueron absueltas y están demandándonos por la detención que consideran ilegal. Y esas demandas, las pretensiones de esas demandas suman hoy algo así como 23 billones de pesos, que es una cifra enorme que le haría muchísima falta a la Administración de Justicia para invertirla en otras cosas. Imagínense, 23 billones de pesos para lo que alcanzaría tanto para la justicia como para los programas sociales. Bueno, vamos ahora con Rosalba Vargas en el Bagre, Antioquia. Rosalba, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, sí señora, bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. No, pues para felicitarlos por el programa y para preguntarles, ministro, ¿qué posibilidades de acceso a la justicia tenemos las personas que vivimos en municipios así pequeños como el mío? Muchas gracias, Rosalba. Bueno, la pregunta es, ¿cómo tener acceso a la justicia en el Bagre, Antioquia, en esas zonas que son a veces lejanas de los grandes centros urbanos, viceministra? Bueno, afortunadamente Bagre es uno de los municipios que tiene una casa de justicia de las que estábamos hablando, en donde podrá encontrar diferentes servicios, comisaría, inspección de policía, y justamente es una de las casas que vamos a tratar de intervenir o que vamos a intervenir con estos proyectos. Vamos a mejorar la Casa de Justicia del Bagre y para eso vamos a trabajar con la Gobernación de Antioquia. Además, hay que tener en cuenta que en todos los municipios del país hay por lo menos un juez, entonces si no hubiera Casa de Justicia, al menos tendríamos un juez que atienda esos conflictos. Cuando usted dice mejorar, ¿es qué? ¿Cómo se mejora una Casa de Justicia? Bueno, la mejoramos con varias cosas. La mejoramos primero pues en sus instalaciones y en digamos, la forma como el usuario es atendido, porque no queremos que esos escenarios se vuelvan escenarios de maltrato para el ciudadano. La interacción con el ciudadano debe ser amable y debe ser en su lenguaje. La mejoramos llevando más oferta institucional. Si en el Bagre hay delitos que necesitan una fiscalía en la Casa de Justicia, la fiscalía tiene que estar ahí. Y si son delitos que demandan de la presencia de medicina legal debe estar ahí, o si no, a la persona le toca desplazarse a otro lugar a buscar medicina legal. La vamos a mejorar llevando jueces de pequeñas causas a esas casas de justicia. Las vamos a mejorar articulando la Casa de Justicia con la Policía de Vigilancia para que la policía, cuando vea un conflicto, remita y le enseñe a la persona cuál es la ruta de atención. Tenemos varias medidas, vamos a capacitar mejor a los funcionarios, a los conciliadores en equidad, a los comisarios, y a tratar de que el servicio de justicia no se vea como unos compartimientos en donde una entidad le rebota a otra la responsabilidad y el ciudadano va de un lado al otro, sino que se vea que esto es un solo Estado y es un solo ciudadano, y esa interacción se tiene que simplificar y tiene que ser más efectivo. El acceso a la justicia tiene que venir con una respuesta de la administración judicial y no solamente con la recepción de una denuncia o una demanda. Del Bagre Antioquia saltamos a Villavicencio y saludamos a Rafael Barrera. Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, señor ministro, y a todos los presentes. Mi pregunta es la siguiente para el señor ministro. Toda reforma que se respete debe pasar por la creación de muchos juzgados y de muchos jueces y empleados para que la reforma efectivamente llegue al público, atendiendo el número de asuntos que se tramitan en los juzgados antes que la puerta giratoria o cosas que al público no le importan. Se ha pensado en crear juzgados y en crear edificios dignos para abogados, jueces y usuarios. Rafael, muchas gracias por su pregunta y bueno, señor ministro. Ese es un buen punto, porque aquí normalmente estamos identificando el tema de la descongestión con medidas que normalmente consisten en incorporar más funcionarios a la rama judicial para que evacúen los conflictos que van llegando permanentemente. Eso es una medida que puede ser relativamente eficiente, pero no es la única forma de hacerlo.
una de las formas de conseguir descongestión en la administración de justicia es evitando el ingreso de nuevos problemas, de nuevos conflictos a la administración de justicia. Si uno logra tener unos filtros previos a la judicialización de los problemas, consigue una descongestión desde el ingreso mismo del conflicto a la administración de justicia. Y esa es justamente una de las funciones principales que tienen que cumplir las casas de justicia de las que hablaba la viceministra hace un momento. Si nosotros logramos impedir, solucionar conflictos en esos primeros niveles, va a ingresar menos conflicto a la administración de justicia y por consiguiente estaríamos utilizando mucho mejor los recursos humanos institucionales de los que disponemos. Desde luego el Consejo Superior de la Judicatura ya no es un asunto de competencia del Ministerio de Justicia, está permanentemente pendiente de mantener la infraestructura de la Administración de Justicia de la mejor manera posible, porque como bien decía el oyente, sin sitios dignos donde pueda no solamente asistir el usuario, sino trabajar la persona que sirve la Administración de Justicia en buenas condiciones, no solo en cuanto a ambiente de trabajo, sino muchas veces con problemas como de iluminación o de agua, pues es muy difícil prestar un buen servicio a la Administración de Justicia. Pero definitivamente, ¿usted cree que el país no necesita más juzgados? Colombia es de los países que tiene más número de jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces, yo no diría con certeza que no necesite ni un juzgado más ni un funcionario judicial más. Lo que sí pensamos dentro del Ministerio de Justicia es que se puede racionalizar un poco más la administración de justicia, la gestión, y como le decía hace un rato, esa es la razón fundamental para que haya una ingeniera industrial a cargo de este viceministerio. Bien, saludamos a esta hora a Liliana Ortiz en Bogotá. Liliana, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quiero preguntarle a la viceministra para qué sirve una casa de justicia y cómo la encuentro. ¿Para qué sirve una casa de justicia y cómo la encuentro? Es muy interesante pregunta, viceministra. Bueno, las casas de justicia, como les decía, son 88, las direcciones y dónde están, pues están ubicadas en o se encuentra esa información en la página del ministerio, pero también las autoridades locales de la región tienen que saber dónde está la casa de justicia. Por lo general, están ubicadas en sitios que son muy visibles para los ciudadanos. Las casas de justicia lo que hacen es recibir a un usuario que tiene un conflicto. Entonces ellos dicen, mi marido me pegó. Entonces hay un orientador, una persona que recibe a ese usuario y le dice, bueno, su caso puede ser atendido por la comisaría de familia y los derechos que tiene pueden ser estos, allá le van a dar información y la comisaría de familia empieza toda la atención y ahí deben colgarse las demás entidades o los demás profesionales que están ahí para brindar atención psicosocial, para implementar las medidas de protección, etc. Eso es lo que uno puede encontrar en la Casa de Justicia. Sí, quería aprovechar para mencionar que ese es un vacío que también hay en la interacción de la Administración de Justicia con el ciudadano, que es el tema de la información. Estamos trabajando en mejorar la página web del Ministerio con la pretensión de que a final de año, noviembre o diciembre, ahí pueda la gente encontrar la oferta de justicia y las rutas de acceso a esa administración de justicia. Con el tiempo, ya será para el año entrante probablemente, la idea es que esa información sea zonificada de tal forma que la gente pueda saber realmente en un sitio determinado qué oferta de justicia hay y cuál es la ruta de acceso. Y además disponer de una aplicación que pueda ser utilizada en tabletas y teléfonos celulares para tener acceso a esa información. Muy importante. Porque uno en Bogotá, por ejemplo, en Bogotá no hay casas de justicia. Claro hay. Que sí. ¿Ahí en Bogotá? Hay 7. Hay 7 casas de justicia en barrios muy populares. En diferentes localidades, hay en Suba, en San Cristóbal, hay en Usaquén, hay 7, el alcalde Petro inauguró 2 hace poco, llevamos varios años sin construir casas de justicia y se van a seguir multiplicando. La idea es que sean casas bien construidas y con oferta institucional completa. Es muy importante el conocer en dónde están y eso que preguntaba, ¿para qué sirven las casas de justicia? Porque los delitos son muy variados, ¿no? Pues usted le hablaba del maltrato en la familia,
pero si es un robo de celular, por ejemplo, no va a una casa de justicia. En principio no, porque las casas de justicia están más para problemas de convivencia. Lo que es delito los manejamos en las unidades de reacción inmediata, que es Las el otro, URIs. Las URIs. Que Exacto. sobre eso también usted tiene una creación de URIs zonales, ¿no? Porque lo que uno también ve, ministro y viceministra, en las noticias, es esas URIs congestionadas, es porque, y ahí donde dicen que cogen a la persona porque robó el celular, porque atracó, porque cometió algún delito, y ya 24 horas después la dejan porque la misma congestión en esas unidades no permite que sea eficiente ese sistema. ¿Qué se va a hacer en la materia de las URI? Yo creo que ahí de hecho hay un discurso que hay que empezar a articular y es el de la seguridad y la justicia. No podemos tener más seguridad si no tenemos una justicia más efectiva y eso no puede ser un discurso que esté, digamos, en contradicción. La idea es que la policía haga una muy buena labor de captura de esas personas que están incurriendo en delitos y cuando llegan al sistema judicial efectivamente se procesen. El acercamiento a la justicia pasa porque haya más URIs, porque en este momento tenemos en Bogotá, si no estoy mal, son 5. Queremos que haya más en los barrios. Les pongo un ejemplo mío. A mi mamá la robaron hace unos días y estábamos en Usaquén y para poner la denuncia me tocaba ir a Palo Quemado y era un sábado. Claramente no pusimos la denuncia y ahí, digamos, se ratificaba la necesidad de que hubiera un receptor de denuncias y una oferta de justicia más cercana para que no se dejen de denunciar esos delitos y que cuando lleguen, como usted dice, la unidad de reacción inmediata tenga la capacidad para procesar rápidamente el caso y que no salga, pues, bueno, al final no importa que la persona quede capturada o no, porque ahí no se está condenando a nadie, pero que la víctima pueda salir rápidamente de la URI con un caso atendido y un proceso vigente para determinar si la persona, pues, merece una condena. Pues bueno, ministro, le cuento que aquí los periodistas están muy activos preguntando, que quieren saber del paro, que quieren saber del tema del INPE, pero antes de hacer estas preguntas coyunturales, yo sí quiero saber, Andrea, ¿qué más están preguntando los colombianos? Tenemos pregunta de Nelson Palacio. Señor ministro, nosotros los colombianos queremos saber qué va a hacer usted para descongestionar el sistema judicial en este país. Participa, la urna está abierta. Bueno, ministro, la pregunta es ¿qué se va a hacer para descongestionar los despachos judiciales? Precisamente la idea con la descongestión de despachos judiciales es no limitarnos solamente a tener jueces de descongestión. Por cierto, en relación con los jueces de descongestión, la idea del Ministerio de Justicia ya está conversada tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Consejo Superior de la Judicatura, es ir incorporando paulatinamente ese personal en la medida en que las necesidades así lo exijan a la planta definitiva de la rama judicial, es decir, vamos a terminar con los jueces de descongestión y a crecer a partir del 2015 la planta de empleados. Eso va a ser un punto importante para descongestión. Y las otras medidas van a tener que ver con, como decía hace un momento, solución de conflictos antes de que ingresen al sistema penal. Y un segundo punto importante, la utilización de tecnología para agilizar los procedimientos y los trámites judiciales. En eso hemos venido conversando con el Ministerio de las TIC, que nos está prestando un apoyo importante. Ese es un aspecto que quisiera resaltar de las 26 ideas que tiene el Ministerio de Justicia. Todas tienen una entidad que nos colabora en el desarrollo de cada una de esas propuestas, porque tenemos la idea de que mejorar la administración de justicia no es una labor exclusiva del Ministerio de Justicia. Necesitamos ayuda del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Interior, del Ministerio de Educación y de entidades incluso descentralizadas. La viceministra mencionaba hace un rato el municipio del Bagre. Vamos a tener la colaboración en ese proyecto de la Gobernación de Antioquia y del alcalde. Vamos a hacer otra casa de justicia piloto en Chaparral, por ejemplo. Tenemos la colaboración del alcalde de Chaparral y de la Gobernación del Tolima para eso. Muy bien, ministro, vamos a Bogotá, nos comunicamos con Diego Fernando Tenjo. Diego Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los de la mesa de trabajo y en especial al doctor Reyes. Haciendo reconocimiento por la gran gestión que está iniciando en compañía del doctor Samper, mi inquietud es la siguiente.
¿Qué seguimiento y plan se realizará a la resocialización efectiva del infractor de la ley? Pues conocemos que el gran volumen de reincidencia que existe en la actualidad en las prisiones, la cual da a ver que la falta de proyección y vinculación del Estado frente a una real y efectiva resocialización. Muchas gracias por la oportunidad. Diego, muchas gracias por su participación, ministro o viceministro. Ahí hay dos puntos que se pueden mejorar, como decía el oyente o el televidente. Tenemos un problema de resocialización. Las penas en Colombia, en eso hay consenso, tanto en la Corte Constitucional como en la Corte Suprema de Justicia, tienen que cumplir una finalidad específica que tiene que ver con la resocialización del delincuente. A las personas no se les aplica una pena solamente por hacerles sufrir las consecuencias de haber cometido un delito. La idea es precisamente conseguir que esa persona modifique a futuro su comportamiento y no vuelva a incurrir en delitos. Uno bien puede decir que la pena es finalmente un mecanismo, no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para recomponer relaciones sociales. Pero para que eso ocurra, las prisiones no deben ser solamente sitios que alberguen personas privadas de la libertad, sino que tiene que haber un trabajo que les permita readaptarse a la vida social. Uno de los 26 proyectos que tenemos consiste en trabajar un programa piloto en una cárcel específica para mostrar cómo una efectiva resocialización puede evitar esas tasas de reincidencia de las que hablaba el televidente. Pero hay un proyecto adicional que nos parece muy importante en el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la solución de conflictos al interior de las cárceles. Finalmente, las cárceles son una reproducción en miniatura de la sociedad. En las cárceles se presentan los mismos conflictos y problemas que nosotros enfrentamos en las calles, y curiosamente la gente se preocupa mucho por la administración de justicia fuera de las cárceles, pero nadie se pregunta cómo se resuelven los problemas al interior de las cárceles. Ahí tenemos un vacío grande. Y otro de los proyectos que tenemos tiene que ver precisamente con la solución de conflictos al interior de las cárceles, y la idea es utilizar en eso a personas que están pagando penas y que van a ser capacitadas precisamente en la solución de sus propios conflictos al interior de las prisiones. A propósito del tema de cárceles, ministro, ¿la solución pasa por construir necesariamente más cárceles? El país está muy corto en esa materia de la construcción y el desarrollo de cárceles para poder albergar los problemas que tiene en materia de personas. Sí, este es otra vez un problema que necesita distintas soluciones. Construir más cárceles siempre está bien, pero no es la única forma de solucionar el problema, porque si nosotros llevamos a prisión gente en exceso, como está ocurriendo por esta época, pues es muy difícil mantener el ritmo de construcción de cupos carcelarios. Mire, en el 2010, al comienzo del gobierno del presidente Santos, ya se presentaba, lo tenemos hace mucho rato, un problema de hacinamiento, y se planeó la construcción de aproximadamente 7.200 cupos carcelarios. Según los cálculos del 2010, eso debería ser suficiente para haber reducido el hacinamiento en una tercera parte. Era una meta muy importante que se tenía en el 2010. Pues se construyeron los 7.200, 7.500 cupos carcelarios, es decir, se cumplió la meta que se tenía, pero en ese mismo periodo de tiempo ingresaron a prisión 33.000 personas. No hay abasto que no hay a cómo ese dar. ritmo de encarcelamiento es imposible construir cárceles. Entonces, sí es importante construir cupos carcelarios. Hace 8 días entraron en funcionamiento 1.747 cupos carcelarios más. Si usted revisa estadísticas, a comienzo de año estábamos en una tasa de hacinamiento del 58%, 58-59%. Si revisa las tasas de hacinamiento actuales, estamos en un 49%. Hemos bajado en lo que va del año 9 puntos porcentuales de hacinamiento. Pero también es muy importante, aparte de habilitar cupos carcelarios, limitar el ingreso a prisión. ¿Cómo? Restringiendo la detención preventiva para los casos en los que sea estrictamente necesaria la aplicación de esa medida.
Y otro tema importante en el que nos puede colaborar esta vez el Congreso. Aquí estamos viviendo un fenómeno que ya se conoce públicamente con el nombre de populismo punitivo. Cada vez que se presenta un conflicto de relativa magnitud en la sociedad, a algún congresista se le ocurre que la forma de solucionarlo es crear un delito, aumentar las penas que existen o disminuir los beneficios penitenciarios que hay establecidos en la ley. Si nosotros dejamos ese facilismo legislativo para crear delitos, aumentar penas o disminuir beneficios, podemos también impactar favorablemente el hacinamiento carcelario. Por supuesto, no se trata de que nunca más se apliquen medidas como la detención preventiva y no se trata de que nunca más se cree un delito o nunca más se aumente una pena. Se trata simplemente de racionalizar tanto el uso de la detención preventiva como el uso de la creación de delitos en el Congreso. Si mezclamos esas tres soluciones, construcción de más cupos carcelarios, racionalización de detención preventiva y de populismo punitivo, podemos bajar sensiblemente el hacinamiento carcelario en Colombia. Ya que estamos hablando de cárceles, ministro, ya se definió el nuevo director del IMPEC, porque pues siempre uno se preocupa de ver que pasa el tiempo y precisamente la persona que tiene que ver con el manejo de las cárceles no aparece en propiedad. ¿Quién va a ser el director del IMPEC? De todas formas, en el tiempo que llevo en el ministerio, que son un par de meses más o menos, ha habido una persona al mando del IMPEC, que es el coronel que venía trabajando como subdirector, es decir, el IMPEC no ha estado acéfalo, se ha venido manejando el problema carcelario, pero ya está tramitándose en presidencia lo relacionado con la designación del coronel Luis Ramírez Aragón, que en cuanto terminen los trámites que se deben realizar aquí en presidencia, pues será el nuevo director en propiedad del IMPEC, que es un coronel que viene de manejar en Cartagena y que está próximo a ascender a general de la República. Muy bien, ministro, pues muy importante conocer ya el nombre del nuevo director del IMPEC. Continuamos con la participación ciudadana y precisamente en ese momento tenemos comunicación, tenemos llamada de, pero si aquí me dicen por el interno, Natalia Roa de Bogotá. Natalia, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Natalia, su pregunta. Muchas gracias. Yo quiero preguntarle al señor ministro, ¿qué puede hacer para que los abogados no abusen de las personas que están representando? Muchas gracias, Natalia, por su pregunta. Bueno, el tema de los abogados, que es otro eterno problema, el tema de los abusos, dicen, de los abogados, ministro. Sí hay, desde luego, problemas con abogados que normalmente se manejan a través de las investigaciones disciplinarias y cuando el problema es de una magnitud superior a través del sistema penal. Pero la pregunta sí me da la oportunidad de mencionar que también creemos en el Ministerio de Justicia que tenemos algunos problemas relacionados con la formación de los abogados en los que queremos intervenir. Sobre eso hay dos aspectos en los que tenemos interés en trabajar. Uno, la implantación de un examen obligatorio para que se pueda ejercer la profesión de abogado, con el propósito de unificar criterios básicos de conocimiento de los abogados. Y luego también creemos que es muy importante capacitar a los abogados, especialmente a quienes se van a dedicar a la administración de justicia, en dos temas. Uno que parece en principio poco importante, pero resulta siendo de gran trascendencia en la vida práctica, que es el relacionado con la administración. Los abogados no solemos estar capacitados, preparados ni formados para administrar. Y la administración de justicia, como su nombre lo indica, tiene muchísimo que ver con la administración de despachos judiciales. Esa es una falencia que nosotros vemos en la formación de los abogados y en la que queremos también incidir mucho. Y luego hay otros temas en los que hemos venido perdiendo terreno que tienen que ver con formación de abogados. Por ejemplo, el sistema penal acusatorio que funciona hace ya casi 10 años en Colombia no fue una simple modificación
de normas, sino que fue un cambio mucho más profundo. Eso significó cambiar la estructura completa, la forma de pensar, la forma de trabajar un proceso penal, que fundamentalmente gira alrededor de un concepto de oralidad. Y sin embargo, la formación de los abogados en las universidades no siguió a ese ritmo. Uno ve que la mayoría de las universidades siguen enseñando el procedimiento con el sistema anterior. Entonces, los resultados que uno está viendo en la práctica son preocupantes. En un sistema que, repito, está concebido fundamentalmente alrededor de la oralidad. Si usted asiste a una audiencia, ve que en la audiencia el juez le da la palabra al fiscal para que intervenga, el fiscal toma un escrito que tiene y lo lee. Luego le da la palabra al defensor, que hace exactamente lo mismo, coge un escrito que lleva preparado y lo lee. Y terminada esa fase de la audiencia, entonces el juez suele pedir un plazo prudencial para redactar la sentencia y leerla. Entonces, no armar las discusiones ahí eternas. Entonces realmente en etapas como esta estamos entendiendo la oralidad como la lectura de escritos que llevamos preparados a las audiencias, que no es realmente la filosofía de la oralidad en el sistema penal. Entonces, en ese tema de oralidad también creemos que hay mucho por trabajar y es otro de los proyectos del Ministerio de Justicia, capacitar mejor en oralidad a los abogados. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Desde las calles de Colombia, esta pregunta es de Daniel Torres. Señor ministro, mi pregunta es, ¿qué planes hay respecto al sistema judicial por cuanto se le da libertad a personas que no cumplen con los requisitos de la libertad condicional debido a que hay falta de cupos en las cárceles? Participa, la urna está abierta. Ministro. Como regla general, las personas tienen derecho a recuperar la libertad cuando están detenidas preventivamente en la medida en que cumplan con los requisitos que establece la ley. Eso vale incluso para personas condenadas. Precisamente la circunstancia de que la pena cumpla en Colombia una función básicamente resocializadora lleva a que existan unos mecanismos legales que permitan que la persona quede en libertad antes de cumplir la pena, cuando a juicio del funcionario la persona ha alcanzado un nivel de resocialización tal que ya se lo puede dejar en libertad, así sea vigilada. Tenemos casos sonados muy recientes, por ejemplo el de Popeye. Popeye no ha terminado de pagar completamente su pena, pero dada la cantidad de pena que ha cumplido y vistos su comportamiento al interior de la prisión y los trabajos de resocialización que ha llevado a cabo, un juez decidió que merecía tener una libertad vigilada durante los siguientes meses, porque todo eso lo acerca a la resocialización. Lo que sí quiero que quede claro es que medidas que el Ministerio va a impulsar, como por ejemplo hacer mucho más exigentes los requisitos para la detención preventiva, no están orientados a la descongestión de las cárceles. La idea del Ministerio de Justicia no es ni reducir penas, ni aumentar beneficios, ni ser más estrictos con la detención preventiva solamente por descongestionar cárceles. La idea de que la detención preventiva sea excepcional tiene que ver con un principio fundamental que está en la Constitución, conforme al cual toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, para garantizar esa presunción de inocencia, la detención preventiva debe ser excepcional y solamente en aquellos casos en los que el juez tenga la convicción de que si la persona está en libertad mientras se la juzga, va a cometer más delitos o se va a fugar, va a evadir la acción de la Administración de Justicia o va a manipular la prueba. Entonces, para responder concretamente, no hay casos, no debe haber casos en los cuales una persona quede en libertad solamente porque se quiere descongestionar las cárceles. A la libertad se accede porque se cumplen los requisitos legales para tener derecho a ese beneficio. Una anotación también, como precisando la pregunta. La pregunta dice que porque hay personas en las cárceles
perdón, que se sacan de las cárceles pese a que no tienen los requisitos para la libertad condicional. Eso no puede ocurrir porque además la decisión no la toma ni el Ministerio ni el IMPEC, el juez es el que decide la libertad y de hecho tenemos un problema al revés, y es que hay personas que tienen derecho a la libertad, pero tenemos problemas de falta de jueces de ejecución de penas y de falta de, digamos, de trámite interno para verificar que la persona privada de la libertad ya cumplió con los requisitos. Entonces, el problema es un poco al contrario. Tengo aquí una pregunta por las redes de Wilson, @Wilson. Dice, una vergüenza desde las cárceles delinquen, hablen de esos temas. Sí, diga que estuvimos hablando de las cárceles, ¿cómo va ese control que se iban a hacer, el tema de las llamadas que se hacen desde las cárceles, de todos los factores que contribuyen a la delincuencia desde las mismas cárceles, inclusive la extorsión? Sobre eso, ministro, ¿hay algunos avances? Estamos trabajando permanentemente porque inicialmente se comenzaron a instalar bloqueadores en las cárceles del país y se empezó a detectar, eso ocurrió en años pasados, que los propios presos se las ingeniaban para dañar los equipos. Por ejemplo, les tiraban objetos a las antenas que eran que bloqueaban las señales. Eso supuso por parte del IPEC en su momento la construcción de unas mallas especiales para evitar que se cometieran esos actos de vandalismo. Luego se empezaron a detectar problemas ya de saboteo en los equipos de control que se aislaron. También se han encontrado casos en los que la propia guardia ha saboteado los equipos de bloqueo. Y cada uno de esos problemas se ha ido intentando solucionar poco a poco, pero sigue habiendo un problema grande de filtración de llamadas en las cárceles. Hay cárceles que tenemos claramente identificadas como la de Picaleña, donde hay un gran problema de llamadas extorsivas. Y estamos intentando mejorar esos sistemas de control y bloqueo de señales. En las próximas semanas tenemos ya un plan para blindar de la mejor manera las cárceles frente a ese problema, mejorando tecnológicamente el bloqueo de las señales a las cárceles. Ministro, en el tema precisamente de esos bloqueos, la pregunta que uno se hace es, y que se hace un ciudadano común y corriente, es cómo entran celulares a las cárceles. Eso desde luego tiene que ver necesariamente con corrupción de la guardia, no se puede hacer sin corrupción de la guardia. Y la gran mayoría desde luego de las llamadas que se hacen no se hacen de los teléfonos fijos sobre los cuales hay un control, sino sobre teléfonos celulares que son subrepticia, clandestinamente ingresados a prisión. Muy bien, tenemos más participación ciudadana. ¿Qué se están preguntando los colombianos, Andrea? Desde La Dorada Caldas tenemos esta pregunta de Tatiana Rueda. ¿Cómo han pensado arreglar el problema de hacinamiento que tienen en las cárceles? Participa, la urna está abierta. Era la pregunta del hacinamiento, ministro. Sí, pero digamos que tiene razón y es una pregunta pues reiterada no en el transcurso del programa, en el transcurso de los últimos 50 o 60 años. Tenemos un problema muy antiguo con esto. Por cierto, no solo el problema es antiguo, las cárceles nuestras son en su mayoría antiguas. Tenemos, aun cuando parezca increíble, cárceles de más de 400 años en funcionamiento. Desde luego se necesita, como decía hace un momento, muchísima inversión en dinero. Estamos necesitando cerca de 40.000 cupos adicionales. Se han ido construyendo paulatinamente, como le decía también hace un rato, en lo que va corrido de este año, 9 meses largos. Hemos bajado 9 puntos el índice de hacinamiento carcelario, esperamos poder seguir construyendo cárceles y sobre todo, como ya le mencionaba, reducir el uso de la detención preventiva para dejarla solamente en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario. Y hemos puesto también a funcionar muy estrictamente, ya lo había hecho el ministro Gómez Méndez, el Consejo Superior de Política Criminal. Ese Consejo Superior de Política Criminal, acabamos de firmar un decreto que lo reglamenta su funcionamiento,
está encargado, entre otras cosas, de hacer un control previo a todos los proyectos que haya para modificar el Código Penal, de tal manera que si no cumple con algunos requisitos que tengan que ver con la política criminal del Estado, podamos emitir un concepto negativo sobre su viabilidad. Es que, entre otras cosas, el Código Penal colombiano se modifica en promedio 4 veces cada año. Eso sí hace imposible uno conocer. Si los abogados que están dedicados a eso no lo logran, imagínense la ciudadanía tener la forma de conocer todo esto, ¿no, ministro? Y eso, por supuesto, genera un problema adicional de inseguridad jurídica. Y eso me da además la oportunidad de mencionar otro proyecto que tenemos, en el que tiene mucho interés el presidente de la República directamente, que es el de la individualización y eliminación de leyes importantísimo. Que no se están usando o que no tiene sentido mantenerlas en vigencia. El problema que hemos encontrado es que cuando empezamos a buscarlas es tal la cantidad de leyes que están en esa situación que es muy difícil manejarlas simultáneamente. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a agruparlas por sectores. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el sector justicia. Y la idea es identificar esas normas y tramitar una ley dedicada a derogar esas normas. Toca por ley, ¿no? Derogarlas. Toca por ley para que de esa manera haya un manejo mucho más racional de las normas y eso lleve a mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Ministro, aquí hay una pregunta ya como para ir cerrando de @misión-jurídica y que eso nos lleva pues a un tema que le comentaba yo, hay varios periodistas de RCN, Juan Carlos Giraldo, todos ellos muy pendientes de la respuesta, y es sobre ¿cuál camino seguir para levantar paro de jueces e IMPEC? ¿Cuál es la solución pronta y oportuna? ¿Qué le podemos responder, ministro? El Ministerio de Justicia, quisiera comenzar por hacer esa precisión, pues es básicamente un articulador de todo el sistema de justicia. Digamos que no tenemos una incidencia directa que nos permita solucionar por nuestra propia cuenta un conflicto laboral, pero sí hemos estado permanentemente colaborando en la búsqueda de una solución. Desde el Ministerio de Justicia se han mantenido conversaciones con ASONAL y también se han mantenido conversaciones con el Consejo Superior de la Judicatura y con el propio Ministerio de Hacienda. En los últimos días, incluso hoy, hemos avanzado mucho en lo que serían los parámetros generales para la solución de uno de los problemas centrales del paro, que tiene que ver con los funcionarios de descongestión. Y estamos ya convocando conjuntamente con el Consejo Superior de la Judicatura a una reunión con los sindicatos. Esperamos que se pueda llevar a cabo entre mañana o a más tardar el lunes, para hacer unas propuestas concretas que permitan el levantamiento del paro judicial. Esperamos tener buenas noticias la semana entrante sobre ese punto. Pues muy bien, ministro, pues muy importante y muy alentador ese balance, y ojalá pues se logre un rápido acuerdo para ¿qué tanto está afectando el paro, la operación del sector? ¿Qué tanto lo puede estar afectando? Pues digamos que ha ido creciendo paulatinamente el número de personas afectadas. Eso es comprensible, porque en la medida en que se impida el ingreso a unos edificios donde se administra justicia, pues cargas como la de la tutela se van desplazando de esos edificios, de esos funcionarios judiciales a otros, y eso va generando una reacción en cadena que complica la situación de la administración de justicia. Viceministra, rápidamente aquí dentro de los proyectos, y que este sí va a ser un proyecto de ley, ve uno que dice Ley de Pequeñas Causas Penales. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto? Tiene que ver un poco con la agilidad de los procesos que preguntaba uno de los ciudadanos, y es, yo no puedo tratar el genocidio o un delito sexual con el mismo proceso con el que estoy tratando un hurto menor de un supermercado, porque tienen complejidades diferentes, porque tienen penas diferentes. Entonces lo que se ha creído, y esto va en conjunto con la Fiscalía, este proyecto se presentará con la Fiscalía, es que podemos tener un proceso más simplificado para el tratamiento de los delitos menores, que inclusive pueda ser impulsado por la propia víctima si ella lo desea. Si no lo desea, lo puede impulsar la Fiscalía.
¿Eso qué haría? Pues primero, que la víctima, si no quiere que lo haga la fiscalía, lo haga ella. Y segundo, que tengamos un trámite más ágil que llegara a una condena a otro tipo de salidas distintas, como una aplicación de principios de oportunidad con unos compromisos del procesado para restablecer los derechos de las víctimas, que es otra forma en la que se puede acabar un proceso penal. Y por último, muy rápido, el tema del uso de las tecnologías de la información en la rama judicial, porque mucho se ha hablado de la necesidad, como lo decía el ministro, de la aplicación para la información, pero también cuándo se va a ver esa sistematización o esa tecnología en los juzgados y no ver todavía esos juzgados repletos de carpetas y de expedientes. Sí, es impresionante. Acá hay un plan de tecnología desde hace 2 años que está un poco, o bueno, está rezagado en su implementación. La idea es que con el Ministerio de las TIC y el gobierno de la rama judicial ese plan se ponga en marcha y empecemos a modernizarnos poco a poco, pero que también, además de lo que ocurre en los juzgados, tengamos otro tipo de servicios de tecnología de la información. Le pongo ejemplos que están dentro de los proyectos del ministerio, que las comisarías de familia puedan brindar atención a través de chats y que a la persona no le toque desplazarse. El que mencionaba el ministro hace un rato, y es, yo como ciudadano, si quiero saber cómo denuncio a un abogado que está violando mis derechos, que fue otra de las preguntas de los usuarios, que yo me meta a la aplicación y ponga, o a la página, que es lo primero que vamos a tener, en la página que se va a llamar Mapa de Justicia, y ponga denunciar a abogado, y me diga ante quién y cuál es la ruta. Esa es otra forma de utilizar la tecnología. Es decir, la tecnología al final sirve para que la rama funcione más rápidamente, pero también para que el ciudadano se acerque a la administración de una justicia de una forma más fácil. Pues muy bien, señora viceministra de Promoción de la Justicia, doctora Ana María Ramos, muchas gracias por estar en Luna de Cristal, y seguramente en la medida que vayan avanzando estos proyectos, aquí estaremos en Luna de Cristal, porque es muy importante, es un tema difícil, complejo de entender, pero por eso aquí tienen el espacio de Luna de Cristal para cuando lo consideren necesario, señor ministro, también poder informar a la ciudadanía sobre estos nuevos cambios que estamos seguros van a mejorar y a facilitar más la justicia de los colombianos. Ministro, muchas gracias y buenas noches. A usted muchas gracias por la invitación y buenas noches para todos. Viceministra, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y lo más importante, muchas gracias por su participación, Andrea. Don Jairo, gracias. A ustedes los invitamos a participar en nuestra encuesta móvil de Urna de Cristal a través del código *159 numeral desde cualquier celular Tigo o Movistar. Es completamente gratis. A ustedes los esperamos la próxima semana con otro tema de interés ciudadano. Hasta entonces. Urna de Cristal.